¿Alguna vez te has preguntado qué les sucede a los depredadores de niños una vez que están tras las rejas? Este video es para ti. Desde el despiadado recluso Steven Sandison, quien estranguló a su compañero de celda, un abusador de niños, con cordones de zapatos, y no sintió ningún remordimiento. Ted recibió lo que se merecía. Lo creo de todo corazón. Vale, ya sabes, le di un par de golpes, tiré de la silla hacia atrás, me senté en ella, y entonces él se levantó y se puso en mi contra. Hasta Jonathan Watson, que mató brutalmente a golpes con un bastón a 2 pederastas condenados en un solo día después de que los funcionarios de la prisión ignoraran sus advertencias explícitas. El preso David Bobb, de 48 años, murió ese día. Graham de Lewis Conti, de 62 años, murió 3 días después. Ambos cumplían cadena perpetua por agresión sexual, con agravantes a un menor de 14 años. En este vídeo, te llevaré al brutal mundo de lo que les sucede a los depredadores de niños en prisión. John Geoghan. John Geoghan fue en su día un respetado sacerdote católico en la zona de Boston. Durante décadas, prestó servicio en varias parroquias de Massachusetts, presentándose como un hombre de Dios dedicado al servicio de su comunidad. Pero detrás de esa fachada de piedad se escondía algo mucho más siniestro. Se cree que, a lo largo de 3 décadas, Geoghan abusó sexualmente de casi 150 niños, aprovechando su posición de confianza y autoridad para acceder a niños vulnerables. Su caso se convertiría más tarde en el centro de la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe, que sacó a la luz no solo los delitos de Geoghan, sino también la protección sistemática de la Iglesia Católica a los sacerdotes depredadores, trasladándolos de parroquia en parroquia cuando surgían las acusaciones. En 2002, Geoghan fue finalmente condenado por agresión sexual y lesiones por manosear a un niño de 10 años en una piscina. Fue condenado a entre 9 y 10 años de prisión. Pero Geoghan nunca cumpliría toda su condena. El 23 de agosto de 2003, mientras estaba encarcelado en el centro correccional Souza Baranowski, en Massachusetts, Geoghan se convirtió en el objetivo de otro recluso, Joseph Druce. Druce, que ya cumplía una condena de cadena perpetua por un asesinato cometido en 1988, llevaba más de un mes planeando el ataque. El tipo hablaba de abusar de niños, y eso se me metió en la cabeza, ¿sabes? Me hizo revivir todo lo que había intentado olvidar. Ya sabes, ¿qué le vamos a hacer? Drew dice que fue abusado sexualmente cuando era niño, y que su padre, un hombre que, según él, también le obligaba a consumir drogas y a beber desde muy pequeño, le maltrataba físicamente. En ese fatídico día, Drew se siguió a Geoghan a su celda después del almuerzo. Utilizando un libro para bloquear la puerta de la celda e impedir que los guardias intervinieran, Drew ató y amordazó a Geoghan con una camiseta y luego lo estranguló con una sábana. Cuando los guardias de la prisión lograron entrar en la celda, ya era demasiado tarde. Geoghan fue declarado muerto en el hospital poco después. Lo que hace que el caso de Geoghan sea especialmente notable es que, en el momento de su muerte, se encontraba en una unidad de custodia protectora, diseñada específicamente para mantener a los reclusos vulnerables a salvo del resto de la población carcelaria. A pesar de estas precauciones, Druce logró llevar a cabo su ataque. Durante el juicio por el asesinato de Geoghan, Druce, que había sido diagnosticado con varias enfermedades mentales, entre ellas trastorno bipolar, afirmó que había matado a Geoghan para proteger a los niños. Según el testimonio del tribunal, Druce creía que Geoghan acabaría siendo puesto en libertad y haría daño a más niños. También reveló que él mismo había sido abusado sexualmente cuando era niño, y que escuchar a Geoghan hablar de abusar de niños le trajo todos los recuerdos. Pero debido al tipo de víctima que hay, creo que el jurado se lo pensará 2 veces antes de relacionar el vídeo de Drew. Les hemos mostrado el vídeo en el que se les ve corriendo hacia la celda de la prisión justo después de que Geoghan fuera asesinado. El equipo de defensa de Druce alegó locura, y un psiquiatra testificó que Druce era la persona más loca que había visto nunca. Sin embargo, los fiscales replicaron que Druce había planeado cuidadosamente el asesinato y sabía exactamente lo que hacía. Señalaron el hecho de que había bloqueado la puerta para impedir cualquier intervención y que había elegido específicamente a Geoghan como objetivo como prueba de premeditación. El jurado finalmente rechazó la defensa por demencia de Druce y lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Geoghan pone de relieve una cruda realidad para los depredadores de niños en prisión. Incluso bajo custodia protectora, pueden no estar realmente a salvo. El caso también plantea dudas sobre la capacidad del sistema penitenciario para proteger a sus reclusos más vulnerables, independientemente de los delitos que hayan cometido,
Pero quizás lo más inquietante es cómo fue recibido el asesinato de Geoghan por la opinión pública. Muchos celebraron abiertamente su muerte, considerándola como justicia fuera de los límites del sistema legal. Esta reacción refleja una actitud social más amplia hacia los depredadores de niños, que a veces ve la violencia justiciera como una respuesta aceptable a sus delitos. Después de que el brutal asesinato de John Geoghan demostrara que ni siquiera la custodia protectora podía salvar a un depredador infantil de la justicia carcelaria, examinemos otro caso que revela la naturaleza calculada de la violencia contra estos reclusos. Theodore Dyer. En 2014, surgió otro caso que pondría de relieve los peligros a los que se enfrentan los depredadores de menores tras las rejas. Theodore Dyer, un hombre de 67 años condenado por abusar sexualmente de un vecino de 9 años, cumplía una condena de entre 25 y 50 años en el centro penitenciario Saginaw Correctional Facility, en Michigan. Como muchos delincuentes sexuales en prisión, Dyer había mantenido en secreto la naturaleza de su delito ante sus compañeros de prisión, consciente del peligro que tal información podía suponer. Sin embargo, cuando a Dyer le asignaron un nuevo compañero de celda, Steven Sandison, de 51 años, su secreto no tardó en salir a la luz. Sandison, que ya cumplía cadena perpetua por un asesinato cometido en 1991, descubrió de alguna manera la verdad sobre la condena de Dyer. Lo que sucedió a continuación quedó plasmado con escalofriante detalle en el testimonio de Sandison ante el tribunal, donde describió con calma y naturalidad cómo mató a Dyer tras conocer sus delitos contra menores. ¿Por qué no nos cuentas lo que pasó? Bueno, supongo que decidió limpiar su conciencia o algo así, pero ya sabes, me contó por qué estaba en prisión, que había sido acusado de violar a una niña de 11 años y que le habían condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Y, ya sabes, le dije que ya era suficiente, que no quería oír nada más. Primero, ya sabes, le di un par de puñetazos. Según el testimonio de Sandison, Dyer no dejaba de hablar de su delito, lo que enfureció a Sandison hasta el punto de sentirse obligado a actuar. Lo que más llama la atención del relato de Sandison es la forma deliberada, casi metódica, con la que describe el asesinato. Seguía sin callarse. Seguía diciéndome que quería explicarme que él no lo había hecho, que le habían tendido una trampa y todo eso. Y, no sé, me enfadé y le pegué, y luego le maté. Cuando le golpeé, le dejé inconsciente, y luego le quité los cordones de los zapatos, los até, se los até al cuello y le estrangulé. Después de matar a Dyer, Sandison demostró una notable presencia de ánimo. Cubrió el cuerpo de Dyer con una manta, se fue a dormir a su cama e incluso empaquetó todas sus pertenencias, anticipando que lo enviarían a una celda de aislamiento una vez que descubrieran el asesinato. Justo después de enterarte. Y la razón para hacerlo sería... porque cuando te llevan al agujero, eso es lo que suele hacer la policía, lo recogen todo, y pensé, sí, van a destrozar mis cosas, así que, vale, mejor lo hago yo mismo. Cuando se le preguntó por sus acciones durante su comparecencia ante el tribunal, Sandison no mostró ningún remordimiento. De hecho, afirmó explícitamente que creía que Dyer se merecía lo que le había pasado. Bueno, ya sabes, es que no tengo, no sé, no siento empatía por la gente. Así que, básicamente, lo que hiciste, piensas que Ted se lo merecía. Ted recibió lo que se merecía. Lo creo de todo corazón. Vale, ya sabes, le pegué un par de veces, tiré la silla hacia atrás y me senté en ella. Y entonces él se levantó y se puso en mi contra. Las acciones y la actitud de Sandison reflejan un sentimiento escalofriante pero común entre muchos reclusos. Que los delitos contra los niños son inaceptables y que quienes los cometen merecen un castigo severo, independientemente de lo que ya les haya impuesto el sistema judicial. Por su papel en la muerte de Dyer, Sandison fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a otra cadena perpetua. Dado que ya cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su anterior condena por asesinato, la pena adicional fue en gran medida simbólica. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, la respuesta de Sandison fue sucinta. No sé si tiene sentido, pero la respuesta es no. El caso de Theodore Dyer ilustra varios aspectos clave de lo que les sucede a los depredadores de niños en prisión. En primer lugar, el conocimiento de sus delitos puede convertirlos en objetivos inmediatos, por lo que muchos delincuentes sexuales intentan mantener en secreto sus condenas. En segundo lugar, incluso los compañeros de celda pueden convertirse en amenazas mortales si descubren la verdad. Y, por último, la violencia contra los depredadores de niños no siempre es espontánea o impulsiva, sino que puede ser calculada y deliberada, llevada a cabo por reclusos que creen sinceramente que están haciendo justicia.
Lo que resulta especialmente llamativo del caso de Dyer es cómo Sanderson enmarcó sus acciones no como un arrebato emocional, sino como una obligación moral. En su mente no estaba cometiendo un delito, sino prestando un servicio al eliminar del mundo a alguien que consideraba irremediablemente malvado. Supongo, no lo sé, es solo que, ya sabes, sé que matar a alguien no es algo bueno, pero, joder, tío, si las cosas que hizo este tipo, las cosas que dijo que hizo, no querría que alguien así volviera a estar en la calle. Así que, hago lo que hay que hacer. La forma casi natural con la que Sanderson describe sus acciones y la falta de preocupación por las consecuencias, teniendo en cuenta que ya estaba cumpliendo cadena perpetua, nos permiten conocer la mentalidad de los reclusos que atacan a los depredadores de niños. Para ellos, no se trata solo de violencia o de imponer su dominio, sino de hacer cumplir un código moral que, en su opinión, el sistema judicial formal no ha sabido defender adecuadamente. Mientras que el asesino de Theodore Dyer ejecutó metódicamente lo que consideraba justicia con armas caseras, nuestro siguiente caso muestra cómo los funcionarios de prisiones a veces reciben advertencias directas antes de que se produzca la tragedia. Jonathan Watson. En enero de 2020, se produjo un incidente similar en la prisión estatal de Corcoran, en California, salvo que en esta ocasión el agresor no se cebó con un solo recluso, sino con dos. El caso de Jonathan Watson pondría aún más de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los pederastas en prisión, así como la compleja dinámica que puede conducir a la violencia. Watson, que entonces tenía 41 años, ya cumplía una condena de cadena perpetua por un asesinato cometido en 2009, cuando fue trasladado a un programa de menor seguridad en Corcoran. A las pocas horas de su traslado, Watson cometió un acto que conmocionó incluso al endurecido sistema penitenciario. Un recluso de la prisión estatal de Corcoran ha confesado el asesinato de otros dos reclusos el mes pasado. Jonathan Watson, de 41 años, confesó en una carta que mató a golpes a ambos hombres con un bastón el 16 de enero. Escribió que los motivos del ataque fueron que los dos reclusos a los que mató eran pederastas. David Bobb, de 48 años, murió ese mismo día. Graham de Lewis County, de 62 años, murió 3 días después. Ambos cumplían condenas de cadena perpetua por agresión sexual, con agravantes a un menor de 14 años. Watson afirma que había tenido altercados con los hombres en prisión y que, antes del incidente, había dicho a un consejero de la prisión que podría volverse violento. Afirma que el consejero lo ignoró. 2 horas más tarde, atacó a esos dos reclusos. Lo que hace que el caso de Watson sea especialmente notable es que no guardó silencio sobre sus actos. En cambio, escribió una carta de confesión al Mercury News, un periódico del área de la Bahía, en la que explicaba detalladamente por qué había matado a David Bobb y Graham de Lewis County, ambos condenados por abusar sexualmente de menores. En su carta, Watson describió cómo se había ido agitando cada vez más tras ser trasladado a un centro de menor seguridad, donde estaba recluido junto a delincuentes sexuales. Lo que más le enfureció fue ver a una de sus víctimas, Bob, viendo PBS Kids en la zona común, lo que Watson percibió como una burla hacia él y los demás. Lo más preocupante es que Watson afirmó que había advertido explícitamente al personal de la prisión de sus intenciones. Según su carta, había dicho a un consejero que podría volverse violento y había solicitado ser trasladado de nuevo a un centro de mayor seguridad. Cuando su petición fue ignorada, Watson tomó cartas en el asunto. Armado con un bastón, Watson atacó primero a Bob, golpeándole varias veces en la cabeza. A continuación, se abalanzó sobre de Lewis County, propinándole golpes similares. Bob murió ese mismo día, mientras que de Lewis County sucumbió a sus heridas 3 días después. En su carta de confesión, Watson no expresó remordimiento por los asesinatos. En cambio, justificó sus acciones como una respuesta necesaria a lo que consideraba un fracaso del sistema a la hora de tratar adecuadamente a los depredadores de niños. Según se informa, escribió: «Estaba dispuesto a sacrificar mi libertad, mi vida, para ayudar a poner fin a la victimización de los niños». El caso de Watson pone de relieve varios aspectos importantes de la vida en prisión para los depredadores de niños. En primer lugar, subraya el peligro de alojar a los delincuentes sexuales con la población carcelaria general, incluso en centros de baja seguridad. En segundo lugar, revela cómo ciertos comportamientos pueden hacer aún más vulnerables a los depredadores de niños. En este caso, la decisión de Bob de ver programas infantiles fue percibida como provocativa por otros reclusos. Pero quizás lo más significativo es que la advertencia previa de Watson al personal penitenciario plantea serias dudas sobre la responsabilidad institucional. Si su relato es veraz,
Sugiere que las autoridades podrían haber evitado los asesinatos si hubieran prestado atención a su advertencia. Una posibilidad inquietante que apunta a posibles fallos sistémicos en la gestión de la dinámica volátil entre las diferentes poblaciones reclusas. Tras los asesinatos, Watson fue trasladado a una celda de aislamiento y se enfrentó a nuevos cargos de asesinato. Su caso provocó una investigación interna para determinar si el personal de la prisión podría haber evitado las muertes. Pero finalmente los funcionarios penitenciarios concluyeron que el personal había seguido los procedimientos adecuados. La historia de Watson ilustra no solo la extrema violencia a la que pueden enfrentarse los depredadores de niños en prisión, sino también cómo esa violencia a veces puede anunciarse con mucha antelación. En el mundo claustrofóbico de la prisión, donde las emociones están a flor de piel y es difícil escapar de los conflictos, el odio hacia los depredadores de niños puede latir hasta estallar en violencia mortal, a menudo sin una intervención eficaz por parte de los encargados de mantener el orden. La confesión pública de Jonathan Watson sobre el asesinato de 2 pederastas demuestra cómo algunos reclusos consideran la violencia contra estos delincuentes como un deber moral. Pero no todos los ataques son tan públicos, como revela nuestro siguiente caso, Robert E. Cole. Los peligros a los que se enfrentan los depredadores de menores en prisión no se limitan a casos mediáticos o históricos, sino que siguen produciéndose con alarmante regularidad. Un ejemplo reciente que pone de relieve los riesgos existentes es el caso de Robert E. Cole, un delincuente sexual condenado por abusar de menores que fue hallado muerto en su celda de la prisión estatal de Mule Creek, en California, en abril de 2025. Cole, que cumplía una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos sexuales violentos contra menores, fue encontrado inconsciente en su celda durante un control de seguridad rutinario. A pesar de la intervención médica inmediata, fue declarado muerto en el lugar, y los informes preliminares indican que su muerte fue un homicidio. Las autoridades identificaron rápidamente al compañero de celda de Cole, Justin P. Welch, como persona de interés en la investigación. Aunque los detalles del asesinato no se dieron a conocer de inmediato, el caso sigue un patrón habitual en muchos homicidios cometidos en prisiones que involucran a depredadores de niños. A menudo ocurren en el espacio reducido de una celda, y el autor es un compañero de celda. Lo que hace que el caso de Cole sea especialmente significativo es que ocurrió en la prisión estatal de Mule Creek, un centro que ha sido escenario de múltiples incidentes violentos en los últimos años. De hecho, la muerte de Cole es solo el último de una serie de homicidios en la prisión, lo que pone de relieve los problemas sistémicos en la gestión de la población reclusa en California, en particular de los condenados por delitos contra menores. El momento en que se produjo la muerte de Cole también es digno de mención, ya que se produjo en un momento en que el sistema penitenciario de California ya estaba siendo objeto de escrutinio por su trato a los reclusos vulnerables. Según los datos analizados por diversos defensores de la seguridad en las prisiones, los delincuentes sexuales del sistema penitenciario de California se enfrentan a un riesgo desproporcionado de sufrir violencia, ya que representan casi el 30% de las víctimas de homicidio, a pesar de que solo constituyen alrededor del 15% de la población reclusa. Esta estadística es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que la tasa de homicidios en las prisiones de California ha sido sistemáticamente superior a la media nacional. Entre 2001 y 2012, la tasa de homicidios en las prisiones del estado fue de aproximadamente 8 por cada 100.000 reclusos, el doble de la media nacional, y aumentó a 15 por cada 100.000 en 2012 a 2013. Estas cifras sugieren un fracaso sistemático en la protección de los reclusos vulnerables, independientemente de la naturaleza de sus delitos. La muerte de Cole también plantea interrogantes sobre la asignación de celas en las prisiones. En muchos casos, los administradores penitenciarios tratan de alojar a los delincuentes sexuales juntos o en régimen de custodia protectora para minimizar los conflictos. Sin embargo, la escasez de recursos, el hacinamiento y, a veces, un simple descuido pueden dar lugar a disposiciones de alojamiento que ponen en peligro a los depredadores de niños. El hecho de que Cole compartiera celda con Welch, ahora sospechoso de su asesinato, apunta a posibles deficiencias en la evaluación de la compatibilidad o el riesgo a la hora de asignar las celas. Además, el caso de Cole ilustra las complejas cuestiones morales que rodean la violencia contra los depredadores de niños en prisión. Si bien su asesinato, como cualquier homicidio, es un delito desde el punto de vista legal, la reacción pública ante este tipo de incidentes suele revelar una ambivalencia inquietante. Los comentarios en los artículos periodísticos que informaban de la muerte de Cole expresaban con frecuencia una falta de compasión o incluso satisfacción,
lo que refleja una actitud social más amplia que a veces considera la violencia contra los depredadores de niños como una forma de justicia severa. Esta actitud ignora una realidad importante. Independientemente de sus delitos, los reclusos como Cole están bajo la tutela del Estado y su seguridad es responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Cuando mueren bajo custodia, no solo se trata de un delito, sino del incumplimiento por parte del sistema de su obligación básica de mantener el orden y proteger a las personas a su cargo. Según las últimas informaciones, la investigación sobre la muerte de Cole sigue en curso y se espera que Welsh sea acusado de asesinato si las pruebas lo respaldan. Sin embargo, el caso ya ha puesto de relieve los peligros persistentes a los que se enfrentan los depredadores de niños en prisión y los retos que plantea el mantenimiento de la seguridad en un sistema en el que ciertos delitos marcan a los reclusos como objetivos desde el momento en que llegan. La historia de Cole sirve como un sombrío recordatorio de que, a pesar de la mayor conciencia sobre la violencia en las prisiones y los esfuerzos por proteger a los reclusos vulnerables, los depredadores de niños siguen enfrentándose a riesgos extremos entre rejas, a menudo a manos de quienes se encuentran más cerca de ellos. A diferencia de los casos anteriores, en los que los asesinos admitieron con orgullo sus actos, la misteriosa muerte de Robert E. Cole nos recuerda que la violencia contra los depredadores de niños suele ocurrir en la sombra. Pero quizás lo más inquietante es nuestro siguiente caso. Un hombre de 79 años que predijo su propio destino violento tras las rejas con aterradora precisión. Nelson G. Sanderson. La historia de Nelson G. Sanderson es otro trágico ejemplo de los peligros a los que se enfrentan los depredadores de menores en prisión, esta vez en el sistema penitenciario de Florida. Sanderson, de 79 años, cumplía 2 cadenas perpetuas en la institución correccional Century por delitos sexuales contra un menor cuando su vida terminó de forma violenta en agosto de 2020. Según informes del Departamento Correccional de Florida, Sanderson fue encontrado inconsciente en su dormitorio tras ser agredido por otro recluso, Markel Brent Sawyer. A pesar de la atención médica inmediata, Sanderson fue declarado muerto en el lugar de los hechos, lo que lo convierte en uno de los reclusos de más edad asesinados en el sistema penitenciario de Florida en los últimos años. Lo que distingue el caso de Sanderson no es solo su avanzada edad, sino el contexto que rodeó su encarcelamiento y su muerte. Sus amigos y familiares revelaron que Sanderson tenía pánico a ir a prisión, concretamente porque temía que lo mataran debido a la naturaleza de sus delitos. Sus peores temores se hicieron realidad, a pesar de estar recluido en lo que se suponía que era un entorno más seguro para los reclusos vulnerables. El asesino de Sanderson, Sawyer, cumplía una condena de 20 años por robo a mano armada. Tras el ataque, fue trasladado a la institución correccional de Santa Rosa, donde se le imputaron cargos adicionales por asesinato en segundo grado. El motivo exacto del asesinato no quedó claro de inmediato en los informes oficiales, pero dada la condena de Sanderson por delitos contra menores, no es difícil deducir que la naturaleza de sus delitos probablemente influyó. El caso de Sanderson pone de relieve varios aspectos importantes de la vida en prisión para los depredadores de niños. En primer lugar, demuestra que la edad ofrece poca protección contra la violencia. Incluso los reclusos de edad avanzada, condenados por delitos contra menores, siguen siendo blanco de ataques. En segundo lugar, subraya los temores que muchos delincuentes sexuales llevan consigo al sistema penitenciario. Temores que, como en el caso de Sanderson, suelen estar bien fundados. Además, el incidente plantea dudas sobre la eficacia de las medidas de Florida para proteger a los reclusos vulnerables. La institución correccional Century no es un centro de alta seguridad, y aunque cuenta con procedimientos para alojar por separado a los reclusos vulnerables, estas medidas de protección fallaron claramente en el caso de Sanderson. El caso también ilustra el patrón más amplio de violencia contra los delincuentes sexuales en las prisiones de todo el país. Los estudios muestran sistemáticamente que los reclusos condenados por delitos contra menores se enfrentan a tasas de victimización más elevadas que casi cualquier otra categoría de reclusos. Este riesgo elevado existe a pesar de que muchos sistemas penitenciarios cuentan con protocolos diseñados específicamente para protegerlos, como unidades de alojamiento separadas o medidas de custodia protectora. Quizás lo más inquietante es que la reacción pública a la muerte de Sanderson siguió un patrón familiar en casos similares. Muchos comentaristas de artículos periodísticos expresaron su aprobación o indiferencia. Esta actitud refleja una visión social más amplia que a veces considera aceptable o incluso deseable la violencia contra los depredadores de niños, a pesar de que dicha violencia socava el Estado de Derecho y el principio de que el castigo debe ser determinado por los tribunales y no por los compañeros reclusos.
El asesinato de Sanderson, al igual que los otros casos analizados en este vídeo, pone de manifiesto una tensión fundamental en la forma en que la sociedad concibe la justicia para quienes hacen daño a los niños. Si bien el sistema legal establece castigos específicos para estos delitos, parece existir una aceptación tácita, o incluso una expectativa, de que se impondrán castigos adicionales dentro de las paredes de la prisión. Esta expectativa coloca a los funcionarios de prisiones en una posición difícil, divididos entre su deber de proteger a todos los reclusos y las actitudes sociales que pueden aprobar tácitamente la violencia contra determinadas categorías de delincuentes. Los temores de Nelson Sanderson de morir en prisión por sus delitos contra los niños finalmente se hicieron realidad, lo que pone de relieve el peligro previsible al que se enfrentan estos delincuentes. Sin embargo, no todos los depredadores de niños corren la misma suerte entre rejas. Jared Fogle. Nuestro último caso presenta una perspectiva diferente sobre lo que les sucede a los depredadores de niños en prisión. Jared Fogle, quien alguna vez fue el rostro famoso de los sándwiches Subway, se convirtió en uno de los depredadores de niños más conocidos cuando fue condenado en 2015 por recibir pornografía infantil y viajar para participar en conductas sexuales ilícitas con menores. El caso de Fogle conmocionó a la nación, en parte por el dramático contraste con su imagen pública. Durante años se le había conocido como el chico de Subway, el hombre corriente que había perdido 111 kilos comiendo sándwiches de Subway. Su imagen de hombre corriente le hacía cercano y digno de confianza para millones de personas. Por lo general, en los casos que cubrimos sobre famosos, estos son adorados universalmente por sus increíbles habilidades y, con el tiempo, han perdido el contacto con su propia humanidad. Se sienten por encima de la gente normal y, por lo tanto, no se sienten obligados a cumplir ninguna ley. Sin embargo, eso no podría estar más lejos de la realidad en el caso que nos ocupa, ya que ganó millones y alcanzó la fama simplemente comiendo un sándwich al día. Detrás de esta fachada tan sana, se escondía una realidad inquietante. Fogle creó la Fundación Jared, aparentemente para combatir la obesidad infantil, pero se convirtió en un medio para acceder a menores. Esta fundación nunca concedió ninguna subvención para prevenir la obesidad infantil, sino que Fogle la utilizó para conectar con niños en colegios y eventos. A pesar de las numerosas sesiones fotográficas, eventos de prensa y discursos pronunciados en todo el mundo, la fundación era un intento apenas velado de Jared para ganar dinero sin pagar impuestos. La fundación nunca concedió ninguna subvención para ninguna acción significativa destinada a prevenir o combatir la obesidad infantil. La investigación sobre Fogle comenzó con su socio, Russell Taylor, director ejecutivo de la Fundación Jared, que fue detenido en 2015 por producir y poseer pornografía infantil. Cuando las autoridades registraron el domicilio de Fogle, encontraron pruebas incriminatorias que lo vinculaban con estos delitos. Cuando Taylor fue detenido y le confiscaron el teléfono, la policía descubrió que Taylor había enviado recientemente a Jared un vídeo en el que aparecía un niño, y que Jared había enviado varios mensajes de texto agradeciendo a Taylor, textualmente, por darle a papi su dosis. En noviembre de 2015, Fogle fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable. También se le ordenó pagar $1.400.000 en concepto de indemnización a 14 víctimas. A diferencia de otros casos que hemos comentado, la experiencia de Fogle en prisión ha sido notablemente diferente. Mientras que los depredadores de niños suelen sufrir graves actos de violencia en prisión, la estancia de Fogle en la Institución Correccional Federal de Englewood, Colorado, ha sido relativamente cómoda, aunque no exenta de incidentes. Poco después de su llegada en 2016, Fogle fue agredido por otro recluso, que le causó una hemorragia nasal y contusiones en la cara. El agresor, Steve Nigg, declaró a los medios de comunicación que atacó a Fogle porque estaba muy orgulloso de sí mismo y recibía un trato preferencial debido a su condición de famoso. A pesar de este incidente inicial, la experiencia posterior de Fogle en prisión ha sido descrita como cómoda. Según antiguos reclusos, Fogle ha tenido acceso a diversas comodidades y programas en el centro de baja seguridad. Jared ha vivido bastante cómodamente, según un antiguo recluso que estuvo encarcelado con él. Según Mark Brooks, en 2019, Jared vivía a lo grande en prisión. Al estar en una prisión de baja seguridad y muy respetada, Jared tenía acceso a una gran variedad de programas y clases de superación personal, de los que se aprovechaba sin dudarlo. En una carta de 2021 en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, Fogle describió su vida cotidiana como una rutina centrada en el ejercicio, la lectura y ver el fútbol los fines de semana. Me doy cuenta de que la he fastidiado a lo grande para acabar aquí, donde estoy.
Fui egoísta y me creí con derecho a todo. Pienso todos los días en todas las personas a las que he decepcionado, especialmente a mi familia. Lo único que puedo hacer es aprender de mis estúpidos errores para ser un hombre mejor cuando salga en unos años. La relativa comodidad de la encarcelación de Fogel plantea preguntas sobre la disparidad en el trato que reciben los diferentes depredadores de niños dentro del sistema penitenciario. Mientras que reclusos como Geoghan, Dyer y otros se enfrentaron a violencia extrema y a la muerte, Fogel reside en un centro donde sus principales quejas se refieren a la falta de pequeñas cosas, como caminar descalzo sobre la alfombra. Varios factores pueden contribuir a esta diferencia. Fogel se encuentra en el sistema federal, que cuenta con mejores recursos y protocolos de seguridad. Como recluso de alto perfil, recibe más protección, y la naturaleza de mínima seguridad de su centro alberga principalmente a delincuentes no violentos. A pesar de sus intentos de superación, hay indicios preocupantes de que Fogel no ha asumido plenamente sus delitos. En 2018, intentó apelar su sentencia, argumentando que la jueza era parcial porque tenía hijas pequeñas. Informes recientes también sugieren que sigue recibiendo atención romántica de mujeres fuera de la prisión. Sí, claro que puedes enviar fotos, sí. De hecho, te escribí una carta. Puedes enviar fotos sin problema. Vale. ¿Cuáles son las normas para enviar fotos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las normas para enviarte fotos? No puedes mostrar los pechos, el coño, ni nada por el estilo. Vale. Fogel tiene prevista su puesta en libertad en marzo de 2029. Su caso ilustra cómo la experiencia carcelaria de un depredador de menores puede variar drásticamente en función de factores como el sistema penitenciario, el nivel de seguridad y la situación previa del recluso. Para ver más contenido como este, haz clic en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.